Ser podcast. Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Benjamín, ¿cómo vas de sartenes? Que te viste que ponías cara con Páramo. No, Sí, ponías cara. Páramo trae un género buenísimo, hay que escuchar a Páramo Ponías cara. siempre. ¿Cómo vas de sartenes tú? ¿Tú Yo eres cocinillas o no? Sí, soy muy cocinillas. ¿Sí? Hombre, mi tortilla de patatas es mítica. Bueno, Entonces, ¿qué pasa en una tortilla de patatas? Leiva, Juancho, tú, todo el mundo presume pues su tú sabes tortilla que de patatas. en verano en Rota, Leiva y yo solemos hacer un concurso de tortillas. Hacemos cada uno una, sin decir quién ha hecho cada una, y lo ponemos a... ¿Y quién vota? Sabina, que trampea siempre, porque siempre vota por Leiva, como es su productor, le prefiere a él que a mí. Y vota Luisito García Montero, votaba Almudena, pobrecita mía, los amigos, los de siempre, los del club de Rota. Bueno, Emma Vallespinos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tú tortilla de patatas? Yo no voy a presumir de tortilla de no, patatas. yo tampoco. Lo siento. Yo de comerla. Y el director de la Escuela de Escritores, Javier Segarna, ¿qué tal, Javi? Muy ¿Tú bien, eres muy bien. cocinillas o qué? Yo muy cocinillas también. O sea, tortilla de patatas no tanto, pero... A ver, luego ¿tu plato estrella cuál un sería? marmitaco que no se lo salta. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Coño, Un por tantos marmitaco años que excelente. hace que nos conocemos. Demostración. todavía no, claro. Demostración. Cuando queráis, Claro, cuando claro, queráis. claro. Bueno, hoy tenemos final mensual del Sí. concurso de Relatos en Cadena y estamos en la semana de los Ondas. El miércoles vamos a estar en Barcelona, en el Hotel Eurostars Gran Marina, para ser exactos, con premiados, premiadas, como todos los años, ¿no? Que es una tarde de radio muy, muy hermosa y muy divertida. Pero es que además este año los Ondas han reconocido a los directores de 2 programas de libros. Y estamos en la ventana de los libros, coño, porque vamos a hacer hablar con ellos, ¿no? Uno es el que se emite aquí en la SER, con Antonio Martínez Asensio. Un libro una hora. Cada semana nos acerca una obra literaria. Bienvenidos una semana más a Un libro una hora. Hoy vamos a contarles Campo cerrado, de Max Aub. Max Aub nace en París en 1903 y muere en México tras 30 años de exilio en 1972. Es uno de los grandes escritores en lengua castellana del siglo XX. Es el autor de La gallina ciega, diario escrito tras su vuelta a España en 1969. Esto es un fragmento de lo que se emitió en la madrugada de este domingo. Y el otro programa, único en su especie, porque habla de libros en la tele, concretamente en la 2, es Página 2. Hablamos de Óscar López. ¿Cómo echaba de menos esos viajes intensitos del director del programa? Son las 4 de la madrugada de un miércoles cualquiera. Cargamos el coche y ya, derrotados, nos comimos unos 250 kilómetros de una tacada. Y una vez en el Pirineo, ascensión a casi 1.500 metros de altura por una pista estrecha para, eso sí, disfrutar de una charla y unos paisajes de esos que te reconcilian con el planeta Tierra. Vanessa, estamos en una borda reconvertida aquí en el Pirineo, donde tú vives, pero ¿qué es una borda? Una borda era un edificio que... En Radio Barcelona tenemos a Óscar López y en Radio Madrid Antonio Martínez Asensio. Buenas tardes a los dos, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Perdonad por la pregunta, sé que es, en fin, es de rigor y un tópico. Es una pregunta doble, en realidad. Una, si tenéis pensado el discurso de agradecimiento y dos, si tenéis pensado dónde vais a colocar el caballito al lado. Pues yo es que como han dicho que es 1 minuto, 2 minutos, hombre, no sé, yo llevo 7 años contando un libro en 1 hora, con lo que no creo que me cueste dar las gracias en 1 minuto, pero no sé si merece la pena escribirse algo o no. Y sí, yo ya tengo sitio. Ponlo la cocina y así puedes comer sopas con ondas. No, por favor, no. Óscar, dale. Si te han dicho 2 minutos, eres un privilegiado, Antonio. Sí, A mí me han dicho 1 minuto. ¿1 minuto? Y queríamos hablar 3, o sea que imagínate.
Pero O sea, se tenemos puede, un problema. Pero se puede. Esta temporada ¿Sí? en La Ventana estamos recibiendo audiobiografías de Sí, los señor, oyentes es verdad. en 30 segundos. Son buenísimas. Y bueno, pero Son buenísimas. yo no sé qué vamos a hacer con todo ese material. A mí me vas a decir lo que se puede contar en un minuto y en una hora, vamos. Se puede contar una vida, efectivamente. Oye, para los dos, viva la divulgación literaria. Total. Viva la divulgación. Joder, qué bien que se haya reconocido, qué bien que lo disfrutéis. Y yo quería que comentarais un poco cuál es el retorno que tenéis en el trabajo de cada día. Por ejemplo, Max Aub, este fin de semana. Claro, Antonio, Max Aub, o sea, qué maravilla haber hecho Campo Cerrado de Max Aub, que además ha sido dificilísimo, pues una novela llena de discusiones ideológicas. Entonces, bueno, pues meter todo eso en una hora ha sido complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros hacemos un programa un poco clandestino. Yo escribo, leo en casa tranquilamente, venimos aquí, grabamos los miércoles a la hora de comer, emitimos de madrugada. Entonces, todo lo que sea retorno, cada vez que alguien se acerca y nos dice, os escuchamos y es fantástico, es una maravilla. Y ya que te reconozcan con ondas, ya, claro, es una pasada, pero... Y la gran bendición de la radio de nuestro tiempo, es que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y elegir lo que te apetezca. Absolutamente. Y luego con el programa, con un libro una hora pasa eso, que la gente de repente, a mí me pasa que de repente en redes me dicen, qué bien ha quedado El viejo y el mar. Y el viejo y el mar lo hemos hecho hace 3 años. Pero claro, entran y eligen el libro que quieren y luego a partir de ahí ya buscan. Óscar, ¿y tú crees en los milagros? Si creo en los milagros. Porque Página 2 es el programa más longevo de libros en televisión. Sí, y pues yo creo que está rozando el territorio del milagro. 19, hemos empezado la temporada número 19 años, empezamos justo en noviembre de 2007. Yo pensaba que aquello duraría, bueno, siendo generosos, un par de años. Digo, bueno, a ver si llegamos un par de años y los últimos 10 han pasado como un auténtico suspiro. Yo no sé si os pasa a vosotros. ¿Tú cuánto llevas con La Ventana, Carlos? Creo que son 12 temporadas, si no me equivoco. ¿No tienes la sensación o 12 que o es la 13ª esta? No lo sé. Yo tengo la sensación que los primeros 7 o 8 años, bueno, pasaron rápido, pero de una manera razonable, pero el resto ha sido una auténtica locura. Es decir, que hemos llegado a las 19 muy felices y, como decía ahora Antonio, un premio así para un programa pequeño, para un programa modesto, para un programa cultural, porque hay que reivindicar los programas culturales en estos tiempos que corren, pues la verdad es que es un subidón. Tener cuidado que Sánchez Dragó hizo tantos años un programa de libro que se volvió japonés al final. Tenerlo lo que pasa es que Sánchez Dragó, Benjamín, lo hizo con programas distintos. Es verdad. O sea, él estuvo muchos más años, pero iba cambiando de... Es verdad, es verdad. Mira, dejadme leer el argumentario de los jurados para otorgar los premios, que a mí me gusta detenerme en esto. El jurado del Ondas para Antonio Martínez Asensio, para el director del libro Una Hora, dice lo siguiente: por ser un formato original y divulgativo que en solo 60 minutos adapta clásicos de la literatura universal con rigor, excelencia interpretativa y un cuidado diseño sonoro. Por cumplir una importante labor pedagógica al fomentar la comprensión y el disfrute de la lectura, y por crear un universo sonoro que integra otros formatos como un autor en una hora y un autor en un minuto. Que eso ya es récord del mundo. Claro, es los spin-off que hemos hecho, que es maravilloso que lo reconozcan porque, claro, son pequeños formatos que han salido alrededor de un libro en una hora. Claro, y es maravilloso hacer tantos libros muy conocidos que la gente le gusta mucho y que los revisita y que los ha leído hace tiempo, como de repente descubrir a gente, pues Max Aub o otros libros que hemos hecho y que la gente de repente dice, qué maravilla, voy a leerme esto que no me lo he leído nunca, hacerlos descubrir. Entonces, claro, esa labor divulgativa a mí me parece maravillosa. Y en el caso de Página 2, atención. Premio Ondas por acercar a la audiencia a los libros y los procesos de creación de los autores de una forma singular en un lenguaje audiovisual innovador. Su diversidad, frescura y sorprendente puesta en escena ayuda a reconectar con la literatura en una trayectoria impecable de casi 2 décadas en un género cada vez menos reivindicado en televisión. Joder. Pero fíjate, yo creo que Antonio y Óscar se parecen en una cosa importante, es que le han quitado toda la posible pedantería que puede tener la recomendación de libros y la han cambiado por pasión. Y entonces no dictan sentencias de vida o muerte, sino que compartís lecturas, ¿no? Este libro me mola, léelo, que es que está de muy bien, ¿no? Yo, en nuestro caso, porque yo siempre he reivindicado, yo soy un periodista cultural, no soy filólogo, no soy un crítico literario, soy un periodista cultural al que le gusta leer, pero como también me gusta el cine o me gusta la música. Y nosotros en aquel momento, claro, hay que ponerlo en contexto. Nosotros quisimos sacar el libro a la calle. Hasta aquel momento la fórmula que funcionaba, y funcionaba bien, era la fórmula que había puesto de moda en Francia Bernard Pivot, que era un programa en plató con 2 o 3 críticos. Nosotros quisimos sacar el libro a la calle y fue una experiencia arriesgada,
Y la verdad es que debo decir que ahí Televisión Española se portó muy bien con nosotros y desde entonces nos ha estado apoyando, ¿no? Es decir, no era fácil visitar los escenarios de las novelas, no era fácil convencer a los autores que no iban a ir a un plató de televisión, sino que a lo mejor pasarían frío, que a lo mejor llovería y tendríamos que improvisar sobre la marcha, pero la verdad es que siempre hemos tenido la complicidad de los autores y eso ha permitido llegar hasta aquí, desde luego. Perdóname, y la forma de hacer las cosas, de Página 2, yo alucino con la realización, con ese grafismo, lo bien que lo cuentan, y me encanta cada vez que alguien me decía, Página 2, oye, me encanta, qué bien realizado está. Joder, que alguien te diga eso de un programa de libros, molaba mucho. A mí creo que la última vez que me llevaron a leer poemas al Jardín Botánico y estaba lloviendo, entonces tuve que leer con un paraguas. Es decir, al final quedaba precioso la imagen, un tío leyendo en un paraguas rodeado de plantas, ¿no? Yo pensaba en los efectos secundarios porque decía Óscar que llevan 19 temporadas. Antonio, empezasteis en 2019. Estamos en la 7ª, sí. Por eso, pensaba en los efectos secundarios de tanto libro, ¿no? ¿Qué hacéis con todo ese material, con todos esos libros? ¿Acumuláis, regaláis, de vez en cuando hacéis una limpieza en casa? ¿Qué hacéis con todos esos libros? Yo regalo, sí. Yo regalo mucho libro a mí. El libro que me gusta, el libro que pienso a quién le puede gustar y me gusta regalarlo. Yo casi la mayoría de mis libros de mi librería son libros que no me he leído y eso me encanta. Tú sabes, sí. Una anécdota de Gabriel Celaya, un día que se peleaba, tenía unas peleas terribles con su mujer Amparichu y él estaba todo el día, pero peleando. En serio, y un día Ángel González, después de presenciar una de las peleas, Amparichu se enfadó, se marchó dando un portazo y le dijo, oye, Gabriel, pensándolo bien, joder, para estar así, ¿por qué no separáis? Y Celaya lo miró y dijo, pues ¿por qué va a ser, coño? Por los libros. Por no tener que repartirlos, ¿no? Claro. Yo igual. Yo de hecho yo diría que hace 6 o 7 años ya pasé el duelo, que fue desprenderme de mi biblioteca personal y quedarme solo con la biblioteca esencial, que digo, ¿no? Que ya para muchos es grande, pero para mí es muy pequeña comparado con lo que tenía. Pero ahora vivo mucho más tranquilo, porque era una auténtica presión, tanto libro. ¿Y por qué lo hiciste, Óscar? ¿Qué pasó? Si se puede saber, ¿eh? No, porque me di cuenta que había muchos libros allí que ya no ni tan siquiera los remiraba ni los consultaba. Y al final pensé, a ver, ¿cuáles son los libros que realmente te gustan? ¿Qué libros finalmente vas a querer volver a releer cuando ya te jubiles? Y me quedé con esos. ¿Y cuántos de los que tiraste te has vuelto a comprar? Ninguno, porque leo en digital. No, de verdad, te aseguro que no. Y luego porque a mí me encantan las bibliotecas. Aquí en Barcelona, y creo que en toda España hay un servicio de bibliotecas fantástico donde puedes encontrar lo que quieres. Es sencillamente ir, pedirlo y te lo traen enseguida. Es todo muy cómodo. Cumple 50 años Alberti, ¿eh? Lo van a celebrar estos días, sí. ¿eh? Hay una cosa, hay muchas cosas buenas, pero en Página 2 hay una que merece la pena yo creo que merece la pena que subrayemos, porque aquí en la ventana de los libros Emma lo intenta siempre, a veces con éxito, a veces con menos éxito por culpa nuestra, que es lo de fomentar y prestigiar la literatura infantil y juvenil. Y una manera de hacerlo, coño, que los propios niños y niñas te recomienden lecturas. Único el despertar va un poco de un unicornio que es como diferente a los demás y quiere como conocer un poco cómo es el mundo y así. Pico y Kai, amigos por sorpresa. Va de una cocodrila que vive sola y le gusta estar sola. Y después, un día estaba por el agua descansando y nota que tiene algo en la nariz. Y es Pico, que es un pájaro. Tiene magia y así. A veces cuando algo no le parece bien o así, su cuerno brilla y hace como convierte a Chloe en una humana y puede hacer aparecer cosas. Y es una cocodrilo que vive en un árbol, bueno, abajo. Con todo el tiempo estar pensando con Kai, al final quiere estar con él. Este libro me ha gustado porque me gustan mucho los cómics y además pues es como de aventuras y así, de dos amigas, y que uno es un unicornio y el otro es un gato. He aprendido que los animales hablan y que también se hacen amigos. Adiós. ¿Dónde hay que aplaudir? O sea, de verdad. Qué buenas. ¿En qué momento? Es que es fantástico. Además, en un discurso de voz infantil, yo me fijo mucho en las inflexiones de voz. Sí. Cómo para cuando acentúan el interés por algo. Y en el caso de un libro una obra, cuando leía lo del argumentario del jurado, decía lo de cuidado de diseño sonoro y excelencia interpretativa. Pues sí. Don Francisco de Bringas no sabe lo que es una deuda. Tiene 2 religiones, la de Dios y la del ahorro, y por eso dedica muchos de sus ratos libres a arreglar cosas en casa. Ha hecho carrera en la administración y no ha visto nunca la pálida faz de la cesantía. Es además un excelente padre de familia. Su mujer, doña Rosalía Pipaón, le ha dado 3 hijos.
El primogénito tiene 15 años y se le destina a estudiar leyes. Completan la familia una niña de 10 años y un niño de 9, herederos de las gracias maternas. La señora de Bringas era una dama hermosa, mucho más joven que su marido, que en edad la aventajaba como unos 3 lustros. Para esta señora había 2 cosas divinas: el cielo o mansión de los elegidos y lo que en el mundo conocemos por el lacónico sustantivo de palacio. En palacio estaba su historia y también su ideal, pues aspiraba a que Bringas ocupase un alto puesto en la administración del patrimonio y a tener casa en el piso segundo del Regio Alcázar. ¡Qué maravilla! Eugenio, por favor. Ahora fíjate que estaba pensando que esto es justamente lo contrario del chat GPT y el rincón del mago, que están hechos para que no tengas que leer los libros y esto está hecho para que te den ganas de leer los libros, ¿no? Justo lo contrario. Es maravilloso. Y Eugenio, además, que se ha hecho, porque ahora vamos metiendo ya alguna actriz que hace, pero el otro día se acordaba, decía, bueno, es que yo he hecho de Madame Bovary, he hecho de todo, porque claro, lo hacíamos, hace todos los fragmentos literales, digamos, que nosotros ponemos, y es maravilloso. Es muy difícil leer bien. No es fácil leer bien, no. y en tu programa eso se nota muchísimo. Yo recuerdo hace años en el nuestro le pedíamos a los escritores que leyeran un fragmento y al final dejé de hacerlo, porque había escritores que no le hacían ningún favor a su propio libro, lo leían muy mal. Sí, y hablando de leer, yo también quería preguntaros si estáis de acuerdo con que se lee muy distinto cuando se lee por placer, ¿no? En vacaciones, que seguro que leéis libros que no tienen nada que ver con vuestros programas, y cuando se lee, sobre todo en el caso de Antonio o en el caso de Óscar preparando una entrevista, o tú ahí desmigando, ¿no? Sí. Una historia, ¿cómo se lee por trabajo? Yo es verdad que hay libros, yo leo clásicos, sobre todo para un libro una hora, ¿no? Pero es verdad que tengo la suerte de que los elijo yo. Entonces, ahí sí que me voy moviendo. El otro día, pues por ejemplo, hice El Coyote de Mallorquí, que es era novela de kiosco, que de repente lo ha editado una editorial que se llama Luis Zarco y tal, y me hizo mucha gracia. Entonces, bueno, pues me voy a leer el Coyote y lo voy a hacer, como luego hago la de Bringas, como luego me voy a Max Aub. Entonces eso también me permite, pues seguir teniendo el placer de leer un poco lo que quiero, ¿no? Aunque es verdad que me dejo cosas fuera, lógicamente. Porque el criterio que usas es ese, fundamentalmente. El criterio que uso es un poco no repetir. O sea, hombre, tengo criterios siempre, todos los meses tengo que hacer una novela española, pero luego si meto un dramón, pues luego la siguiente intento meter una de aventuras, luego meter de vez en cuando una infantil. Entonces, bueno, pues no repetirme, aunque luego es verdad que luego te escuchan en podcast y da lo mismo porque nosotros hacemos un programa de actualidad literaria en el sentido en que lo que leemos es lo que se publica ahora, son novedades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que leer, generalmente leemos en galeradas para darnos un poco margen de tiempo, pero claro, lees aquello que al final acabará saliendo en el programa y también lees cosas que las descartas. Entonces te pasas la vida leyendo siempre por trabajo y ese es mi problema. Yo lo confieso públicamente siempre, he perdido el placer de leer por eso, por el puro placer, porque todo lo que leo está vinculado con el trabajo. Y no me importa, porque leo cosas buenas y lo hubiera leído igual, pero sí que realmente al final acabas siempre leyendo con un papel y un bolígrafo al lado, subrayando cosas y pensando, oye, y esto lo podría aprovechar para aquí, para allá. Ya lees a una velocidad concreta, no es aquella velocidad pausada cuando no hacía programa de libros. Pero bueno, mira, al final uno también se acostumbra. Óscar, después de tantas temporadas, no sé si has sido capaz de descubrir el secreto para entablar esa complicidad con tanta gente. Es verdad que no hay nada, hay pocas cosas mejores para hablar de la vida que hablar de un libro, porque te permite hablar de cualquier tema, pero no sé si has descubierto tú el secreto. Yo creo que precisamente porque desde un inicio quisimos ser un programa ecléctico que no se limitara solo a un tipo de libros, queríamos llegar al máximo de público posible, queríamos aprovechar todas las herramientas que la televisión te ofrece. Luego es verdad que también es absolutamente imprescindible tener un equipo que se entregue, un equipo que lógicamente os podéis imaginar que ha ido cambiando, pero siempre todos aquellos que han entrado en Página 2 han dado lo mejor con su talento, con su creatividad, con el esfuerzo. No es fácil hacer un programa cultural, tenemos los medios que tenemos, es un programa muy artesanal y hemos de dedicarle muchísimas horas, sobre todo porque ya te puedes imaginar, Carlas, que cuando ruedas en exteriores estás sujeto a un montón de inclemencias meteorológicas, a un montón de cosas, viajes y demás. Yo creo que un poco hacerlo lo más visual posible y lo que comentaba Benjamín, intentar no ir de sobrado, sino, bueno, es intentar ser lectores que le explican a otros lectores de qué va ese libro y hacerlo con la pasión que tú tienes y nada más.
Es que es eso. Y además nosotros tenemos la fortuna de poderte escuchar en A Vivir, que son 2 días. O sea que nosotros tenemos ahí 2 vías diferentes para disfrutarte. Pero eso que has dicho antes de que tú eres un periodista cultural y no un crítico o un prescriptor, lo repetimos mucho aquí cuando hablamos de libros, de música, de teatro. Nos guiamos por un criterio que es muy poco objetivo. Es más, es el más subjetivo del mundo, que es que nos haya gustado. Pues esto es para compartir, no para impartir. Claro, ¿no? Claro. No pasa nada porque de repente a ti te guste un libro o una película. El miércoles ya anuncio desde aquí, debate a fondo con Boyero, porque fui a ver los domingos y me ha gustado mucho la película. Y él la detesta. Lo contó aquí, que no le interesó nada. Mierda, la monja y la tía. Mira. Bueno, yo creo que es una película y el miércoles habrá lío. Pero yo la detesto igual. Pero ¿no te ha gustado? No, y una cosa que... No pases de puntillas. No, a mí no me ha gustado. A mí me ha pasado lo mismo. No me ha interesado nada. Me parece que es una película que va a favor. Luego se encendieron las luces del cine cuando terminó y estaba lleno de parejas allí llorando. Qué bien. Bueno, pero mira, el arte conmueve. Ya, está bien, ya, pero no así. No. Y te decía, yo por ejemplo... ¿Alguien más ha visto los domingos? Yo la tengo pendiente con muchas ganas. Todavía, sí. Pendiente. Pero bueno, yo lo he comentado con amigos míos que también son así muy de izquierdas y demás. Oye, ya veréis porque es una película... Y les ha encantado también. Entonces, soy yo que le he visto ese día que no me interesaba. Pero sí es fantástica la división de opiniones. Sí. Pues es maravilloso. Lo aburrido son las unanimidades. Claro. Y te decía de lo de antes, lo que comentaba Óscar, que yo, por ejemplo, no he hablado nunca de un libro que no me gustara. Claro, yo no hago. Yo un libro que no me gusta, pues no hablo de él, porque eso es una pérdida de tiempo. Hablo de los libros que me encantan. ¿Será que no hay libros? Claro. Y será que no hay películas y de todo, ¿no? Total, sí, pero yo tampoco. De hecho, una parte de este trabajo que no se ve porque no se escucha, lo decía un poco antes Óscar, es todos los libros que uno empieza porque tienen buena pinta y cuando llevas por 100 páginas dices, a ver... Benja, no te está gustando, tú no puedes hablar de esto porque realmente no te está gustando. Y empiezas otro, ese es un trabajo invisible, ¿no? Exacto. Y yo, 100... Sí, me parecen muchas 100, yo 80 ya, si en la 80 no me he enganchado, mal asunto, sí. Yo ahí tengo un problema y es que, claro, no puedo sacar solo los libros que a mí me gustan. Es decir, yo puedo ser más o menos lector de novela negra o más o menos lector de ciencia ficción, de bestsellers, hay poesía, hay absolutamente de todo. Sí que intentas, lógicamente, que si decides sacar un bestseller comercial, que se vende mucho, hombre, que esté bien escrito. A eso se lo pides, pero a lo mejor uno no es lector de bestsellers y le gusta más leer otro tipo de autores, ¿no? Pero claro, el público que te ve es un público muy heterogéneo y yo creo que hay que intentar llegar a un público lo más amplio posible, pero es verdad que se le exige un mínimo de calidad a ese libro. Es que si no hablar de una cosa que no te ha gustado, yo creo que es una impostura. Y se te pone cara de mentiroso, además. Se nota. Y en la radio se nota especialmente. Muchísimo. Aunque no se nos vea la cara, se nota especialmente. Se nota muchísimo porque se nota que estás forzando, ¿no? Sí. Porque va relacionado con lo que decíais, con la pasión. Exacto. Óscar y Antonio, id pensando alguna lectura para recomendárnosla. Porque Benjamín trae siempre recomendaciones y no se va a quedar solo hoy, estando vosotros, ¿vale? Venga, id pensando. Pues hoy en esta ventana de los libros estamos con 2 premios Ondas, con Óscar López, premio al mejor programa de entretenimiento por Página 2, y con Antonio Martínez Asensio, premio Ondas a la mejor guía radiofónica por un libro 1 hora. Y estamos escuchando, casualmente, no es casualidad, lo he pedido yo, la banda sonora de los domingos, porque he dicho yo que hay debate con esto y quiero decir 2 cosas. Primero, incorporar a la directora del Faro, Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si la has visto. Y luego lamentar que este miércoles no tendremos Ventana del Cine con Carlos Boyero porque hacemos una edición especial del programa con motivo de los Ondas en Barcelona, pero el debate quedará pendiente. Si tú quieres aportar algo, tú has visto la peli, ¿no? Sí. ¿Y qué? Sí, no, depende, a medias... A mí lo que me interesa de la peli es que sales con un montón de dilemas en la cabeza, pues es lo que acabo de decir. A mí es que siempre me lo crea todo lo que está relacionado con la fe. O sea, la fe tiene algo que me resulta difícil de cuestionar, siendo cuestionable. Es lo que decía Boyero. Que desde su ateísmo irredento no le costaba mucho entrar en la historia, pero bueno, yo creo que plantea dilemas y yo... Bueno, es que, hombre, que uno puede entrar en una catedral y ver religión o ver arquitectura solo también y disfrutar lo mismo. Claro. Pero bueno, yo creo que la fe la tienes o no la tienes. Por eso digo que es que no puedes hablar con nadie que tenga fe, intentar
o intentar discutir para que no la tenga, porque el que la tiene, la tiene. Afortunado, creo yo también, que la tiene, que se siente mucho más cobijado que quienes no la tenemos, ¿no? Bueno, a ver, lo prometido es deuda. A ver, los Ondas, en recomendación literaria. Antonio. Pues mira, a mí de las novelas que más me han gustado desde septiembre aquí de esta temporada está Los Nuevos, de Pedro Mairal, que la ha editado Destino, y que es una historia de 3 chicos alrededor de los 20-25 años que sufren las cosas que sufren los chavales de esa edad, como el bullying, por ejemplo, pero también sufren a unos padres muy exigentes que les obligan a estar en determinado. Y entonces son la historia de 3 amigos que intentan también una vida autónoma y una vida en solitario, independiente, y creo que retrata maravillosamente la generación actual, aunque es un libro muy argentino, pero la retrata muy bien, y a mí me ha apasionado cómo está contado y la novela en general. ¿Y tu propuesta, Óscar? Yo te hago 2 rápidas. Un debut de una autora gallega, de Lucía Soya Sobral, Comerás Flores, la historia de una relación tóxica entre una joven de 25 años y un tipo carismático, inteligente, a ver, espera, un que emprendedor. Aquí alguien está haciendo así con la cabeza. Fans. Es que a Emma y a mí a las dos nos ha encantado Comerás Flores. Pero están haciendo con la cabeza de bien o de mal. De bien. Es que yo no os veo. Sí, Óscar, nos ha gustado mucho Comerás Flores. Lucía, además, es una escritora que va a dar mucho que hablar, y me ha gustado mucho cómo está escrita, además formalmente también, porque hay unas imágenes líricas muy potentes, aunque sea una novela con un estilo muy directo. Y la otra, una novela dura, no es nada navideña, A pedazos, del escritor anglo-indio Hanif Kureishi, que, como sabéis, tuvo un accidente en el 22. Hablamos de ella aquí, ¿te acuerdas, Francino? Hablasteis ya de ella, A pedazos. Bueno, él quedó tetrapléjico por un accidente que tuvo. Joder. Bueno, pues este libro es absolutamente desgarrador, es un libro íntimo, confesional, pero lo que más me gusta de todo es que, aparte de que él hable sin tapujos de su situación física y emocional, es una historia de amor por la literatura, por cómo el hecho de escribir es lo que le mantiene atado a la vida, y cómo precisamente escribir es con lo que consigue rebelarse ante esa terrible situación que le toca vivir. Es un libro maravilloso, durísimo, pero maravilloso. Bueno. Benjamín, ¿vamos con tus recomendaciones? Venga. It's more than rain, it's falling down tonight. Sad songs again are flowing in my mind. Won't let it in, I'll keep it out. Wash away that ugly sound for now. Dale. Bueno, se ha muerto hace un ratito, pero parece que hace más, ¿verdad? Mario Vargas Llosa. Yo creo que para contrarrestar el libro de Isabel Presley, que yo naturalmente me he ido a leer la parte en la que habla de Vargas Llosa, como es natural, pues sale ahora uno de Alonso Cueto que se llama Mario Vargas Llosa, Palabras en el mundo, y que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Es la historia de un tipo que tiene una pasión por su oficio, por la escritura, por la lectura, por la corrección de sus novelas, por la documentación, ¿no? Un tipo que durante muchos años fue, digamos, en contra de su propio personaje ideológico. Él se hizo un señor neoliberal y demás. Sus novelas eran novelas muy combativas, muy de autor de izquierdas, digamos, de alguna manera. Hay una anécdota en el libro que resume muy bien cómo era el divertidísimo Mario. Siempre digo que es uno de los libros más divertidos y de los que más me he reído en mi vida, ¿no? Y muy buena persona, además, tengo que decirlo, ¿no? Él le dicen, joder, fíjate, Charles Dickens, cuando estaba escribiendo El misterio de Edwin Drood, que es la novela que quedó inédita y que luego le completaron, estaba escribiendo la novela y le dio un infarto, y se murió. Y Mario dice: ¡qué maravilla! Pasar de la ficción a la tumba. Imagínate la fe que tenía Mario en la literatura. De manera que Alonso Cueto, Mario Vargas Llosa, Palabras en el mundo, Alfaguara. I stood alone upon the platform in vain. The Puerto Ricans, they were playing this salsa in the rain. ¿Y la segunda? ¿Te acuerdas que hablamos aquí en el programa de la colección de Alianza Dos Tardes con? ¿Te acuerdas que vino Manolo Vilas, Espido Freire y Sergio del Molino? Bueno, pues ha seguido publicando libros y ahora sale uno que se llama Dos Tardes con Jules Verne, por aquí, de Laura Fernández. Qué curioso que le llamamos Julio Verne en todos los libros en España. No decimos Guillermo Shakespeare, como en el franquismo, ni Enrique Heine, pero a Verne nos cuesta mucho llamarle Jules. Se ha quedado así. Se ha quedado con Julio Verne. Bueno, pues cuenta la historia de Verne, que era un tipo que estaba destinado a ser abogado como su padre, que de hecho estudió la carrera, pero que lo que quería era escribir, embarcarse, comprarse barcos. Se compró 3 barcos, se iba a sus barcos a escribir. Y bueno, todos sabemos la historia de Jules Verne. Empezó a hablar del helicóptero cuando el helicóptero no existía, empezó a hablar de globos cuando no existía, empezó a hablar del ascensor cuando el ascensor todavía no existía. Un auténtico visionario que lo que era un apasionado, ¿sabes de qué? Pues volvemos a la conversación que estábamos teniendo, de la divulgación. Él defendía la divulgación científica y la divulgación geográfica, y en base a esos dos pilares están escritas todas sus novelas, que son una maravilla.
ver, pasemos lista. Óscar está en Barcelona, 1, Marat 2, Javier 3, El Pueblo 4, Antonio 5, Benjamín 6 y Emma 7. 7 voces para elegir al ganador del relato de este mes. O ganadora. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Finalistas del mes de noviembre: Salvador Terceño, Arantxa Enjuto y Esteban Torres Sagra. Salvador tiene 54 años, es de Sevilla, médico de urgencias y atención primaria y un conocido ya veterano de este concurso. Salvador, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Siempre me sale llamarte doctor, pero a los otros por su oficio no eres de tal, pero siempre me sale llamarte doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, puedes llamarme como tú quieras. Bueno. Pues bien. Hoy tranquilo, libre, no estoy de guardia, no estoy saliente, todo bien. Venga, pues que tengas mucha suerte, Salvador. Claro que sí, no me extraña. Aunque Arantxa, Salvador tiene experiencia en esto, llegar a una final mensual. En cambio, Arantxa Enjuto, que tiene 58 años, es auxiliar de enfermería en un hospital, La Ventana Sanitaria, es de Zumaya. Arantxa, Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Tú fuiste finalista semanal y lo eres mensual por primera vez. Porque escribes este concurso desde hace poquito, nos decías, ¿no? Desde el año pasado, una cosa así. Sí, desde la temporada pasada. Bueno, muy bien. ¿Y cómo estás ahora mismo? ¿Nerviosorum? ¿Hay algo ahí? Sí, un poquito sí. Un poco sí. Es que si pasas ya saltas a la final de temporada. O sea, que ya serían palabras muy mayores. Que tengas mucha suerte, Arantxa. Vale, gracias. Y Esteban Torres Sagra tiene 61 años, aunque nos dijo ya el otro día que aparenta 60, es funcionario del SEPE, director de la oficina en Úbeda, donde vive desde hace ya 2 décadas. Esteban, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Con Esteban nos conocimos hace 2 temporadas. Javier, ¿te acuerdas? Que llegó a la final de temporada y nunca más se había colado desde entonces en una mensual. Hoy está aquí repitiendo. Te deseamos suerte como a tus compañeros y compañeras, ¿vale? Muchas gracias. Venga, vamos a leer el primer relato, el de Salvador Terceño. Servicios a la comunidad. Los ojos tristes de la pequeña prisionera preparan su sonrisa acuosa mientras Bianca agita la bola. Cuando al fin la apoya en la mesa, los copos giran, dibujando bucles de tormenta imposible. Bianca observa a través del cristal, embelesada. La casita permanece inmóvil junto al abeto inerte. La minúscula niña sonríe y saluda con la mano, junto al muñeco de nieve. ¿Parece tan real?, exclama Bianca. Y la prisionera cuenta los días que lleva recluida y los que restan de la condena, rezando para que sea verdad lo que le prometieron, que tras devolverte a tu tamaño no quedan secuelas y te reinsertan en unos grandes almacenes. Tremendo. La verdad es que el relato está francamente bien porque va pasando además de un género a otro, ¿no? Uno empieza como una especie de relato de terror, así como fantástico, se va metiendo poco a poco en el terreno casi de la ciencia ficción para acabar de lleno con esa última frase en el humor, ¿no? Entonces hay un montón de géneros bien combinados, bien armados dentro de este relato. Vamos con el de Arantxa Enjuto, se titula Algo inacabado. Puede que al fin me conozca muy bien. Te reinsertan en unos grandes almacenes entre cosméticos estresados y paraguas que hablan del tiempo. Un técnico de bata estrellada te ajusta las emociones y te sopla polvo lunar del olvido. Cuando la dependienta te acomoda en el estante de ofertas, un tostador te confiesa que antes fue un poeta y que ahora solo quema pan. Te preguntas qué fuiste antes. Y justo entonces, una vieja lámpara susurra. Yo te iluminaba cuando escribías. El pan salta, el aire huele a pasado y tú recuerdas. Eras el poema que él nunca terminó. Y cuando al fin la encuentro llega... A Benjamín están a punto de saltar a las lágrimas por las alusiones. Me encanta saber que el aire huele a pasado con el pan, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso está fantásticamente bien. Polvo lunar del olvido. Está fantásticamente bien, lo decíamos cuando lo clasificamos, sí. ¿No? Que era que echaba que tenía un golpe de imaginación, ¿no? De repente, cómo empiezas unos grandes almacenes y acabas siendo un poema, ¿no? Cómo llegamos de un lugar a otro, pues con un golpe de imaginación soberbio y un montón de imágenes espléndidas, ¿no? A mí la verdad es que me encanta eso de que antes fue un poeta y ahora solo quema pan, ¿no? Me parece una frase fantástica. Los caminos del Señor no lo sé, pero los de la literatura son inescrutables, está clarísimo. Venga, tercer relato, el de Esteban Torres Sagra, se titula Pablo y Neruda.
El poema, que él nunca terminó, siempre acababa en la papelera de sus amantes. Quería ser original y despedirse con uno tras cada cita, pero las señoras no lo contrataban precisamente por sus rimas, ni aquello era amor, por muy romántico que fuese Pablo y se ganase la vida con su métrica. Bajó el precio a 280 euros solo por devolverles un billete de 20 con un verso de Neruda previamente manuscrito, al dar el cambio, pero ni así pudo compartir su gusto por la poesía. Todas, sin excepción, se lo devolvían sin leer, como propina, en la goma de sus calzoncillos. Qué bueno, de verdad. En este caso la verdad es que es un relato de humor de arriba abajo, ¿no? Pero además tiene ese fondo un poquito amargo, ¿no? Sí, o sea, tratar de compartir amargo, algo que realmente vale, que realmente es importante y ser incapaz, ¿no? Porque estás encasillado en otro lado, ¿no? O sea, el fondo es amargo, pero luego el relato te arranca una carcajada. Vaya 3 pedazos de relatos, ¿eh? O sea, está la cosa. Bueno, primero que se mojen ellos, los finalistas, que ya han votado y nos tienen que desvelar el sentido de su voto. Salvador, ¿tu voto para quién ha ido? Mira, me han encantado los dos, pero me quedo con Pablo y Neruda porque la historia me engancha un poquito más. Arantxa, ¿tú por quién has votado? Yo también, por Pablo y Neruda. Por Pablo y Neruda. ¿Y Esteban, tú? Yo también por Pablo y... Ah, no, perdón. Yo por algo inacabado. Por algo inacabado. Por Arantxa. Muy bien. A ver, venga, al lío. Mira, hoy vamos a romper un poco. Bueno, no vamos a romper nada. Tira, Mara, dale tú. Yo por Pablo y Neruda también. A estas alturas. Y la goma de los calzoncillos. A ver, premio Ondas, Antonio. Pues yo voy a elegir Algo inacabado, de Arantxa Enjuto. ¿Y el otro Ondas, Óscar López? Ondas Pues, López. Pues yo estoy con Antonio también. Yo voy a votar a Arantxa. Me ha gustado muchísimo. El final es redondo. ¿Benjamín? Yo voto a los tres. Venga, hasta el viernes. Ya está. Es que el viernes... Mira, voy a votar por el de Arantxa Enjuto porque me ha parecido el más raro. Sí. Pero es que me parecen los tres igual de buenos. Son muy buenos. Me parecen igual de buenos. Voy a votar por Arantxa porque es el más extraño, quizás, ¿no? El más poético. Confiesa, hombre, que no pasa nada por admitir las debilidades. Emma. Yo por Esteban. Está la cosa apretadita. Sí. Vamos, tan apretadita que hay empate de momento. Y nos quedan solo los dos votos de la casta, que es Javier Sagarna en persona, y el pueblo, que son los oyentes. ¿Por dónde quieres empezar? Por el pueblo, ¿no? Vamos a empezar por el pueblo, como de costumbre, y el pueblo lo tiene clarísimo. A ver. Clarísimo, y ha ido un poco a contracorriente de todos nosotros. Le ha dado apenas 7 votos a Arantxa, 57 a Pablo y Neruda, y nada menos que 470 a Salvador Terceño. Madre mía. Así que evidentemente el pueblo lo tiene clarísimo. ¿Y la casta, que eres tú? Y a la casta le va a tocar desempatar, me temo. Sí. Uf, qué difícil es esto. También puede desempatar Francino. No. ¿Quién tiene monedas? No, ¿eh? Por Arantxa. Arantxa, felicidades. Gracias. Te has colado sobre la bocina en la final de temporada ya. Sí. O sea que nos reencontramos a primeros de julio. Sí. Bueno. Oye, y Esteban y Salvador, joder, qué rabia nos da. Pero bueno, es lo que hay. Qué felicidades, de verdad, ¿eh? Nada, muchas gracias. Y seguid escribiendo, por favor, seguid escribiendo. Claro que sí. Ay. A ver, Saguer. Pues nada. Saguer, no le he dado ni Javier ni Sagarna. He hecho un mixto de Saguer. La unidad de vigilancia que vas. Bueno. No soy digno ni de eso. A ver. En la goma de sus calzoncillos. Toma. Buena frase. Es magnífica y yo calculo que también vamos a tener una buena cantidad de relatos. En la goma de sus calzoncillos tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para traer sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Y la luz del faro, que se abre como cada tarde aquí en la ventana. Empezando semana, ¿con qué? Salió del bombo el jueves la palabra verbo. Verbo. No verso, verbo. El verbo se hizo carne. Mira, estamos hoy con... Sí. En el principio era el verbo. Sí. Pero bueno, ¿Verbo? Hoy voy a tener a Tomeana, que me diga cuál es su verbo favorito. Jugar, participar, perder, conseguir. Ganar.
Después presentaré a Laura Piñeiro. Piñero. Sí, Piñero, que sí. la conocen todos los oyentes claro. de La Ventana, y va a hacer la sustitución del Faro cuando yo no esté. No estaré el martes y miércoles, y estará mañana, ella. Por ejemplo, mañana y el miércoles, así que esta noche estará en el Faro para que los oyentes la conozcan, que les va a encantar. Es una profesional maravillosa y muy, muy cariñosa. Pues nosotros ya la conocemos hace años. Claro, pero bueno, exactamente. Y después tendré a Alex Grigelmo, que ha hecho un análisis sobre los verbos, los irregulares, los regulares, los tiempos verbales, el futuro perfecto, el futuro imperfecto, y es muy divertido lo que tiene escrito. Así que nada, yo creo que va a estar muy en el Faro Verbo. Había una pregunta bastante difícil. Si hay un verbo que condiciona tu vida, ¿cuál sería? Temer. ¿Ah, sí? Por ejemplo, temer, el miedo, sí. Temer. Yo elegiría temer. Es difícil, ¿eh? Bueno, lo primero que me ha venido a la cabeza. A lo mejor tenía que haber pensado un poquito más. Pero que condicione tu vida, temer. Temer. Es verdad, es que no es lo mismo que marque tu vida que la condicione. El mío querer. Hombre, condiciona la vida. Querer, la verdad. Condiciona la vida estar hecho una mierda. O sea, de salud, quiero decir, ¿no? No, pero temer. Es verdad que temer condiciona tus decisiones. Temer. Perder, ¿no? Que es la vida consiste en irse quedando sin cosas, sin gente. Sí. El mío leer. El tuyo leer, claro, bueno, pero vosotros claro, no vale. Claro. Ya lo sabíamos. ¿Yo puedo decir uno? Sí, claro. Querer. Y yo en Max Aub he descubierto uno maravilloso, quillotrar. Que vale para todo, porque vale para seducir, incluso para ir un poco más allá en la seducción, pero también para cualquier cosa que te guste. Pero, por ejemplo, ¿yo quillotro? Bueno, sí, ¿Cómo se conjuga? ¿Quillotremos todos? Lo que pasa es que en ese sentido quillotrar todos sería una orgía, pero sí. Yo tengo un verbo que me encanta por lo que significa y por lo que representa, y que el viernes, escuchando a distancia La Ventana de la Música con Rubén Pozo, dije, hostia, el verbo cantar. Se me ha olvidado cantar. Maravillosa esta canción. Vengo aquí. Yo también estuve escuchando la entrevista y a él también. Que me recuerde cómo era ser feliz y cantar. Y no pensar en nada más. Cantar, sha la 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 la. Yeah. Además lo contó en la entrevista con vosotros, que quería recuperar el shalalala para una canción. Tiene un shalalá, estaba todo hecho. Qué bien, qué alegría. Óscar López, Antonio Martínez Asensio. Nos veremos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Sí. Yo estoy muy nervioso. Gracias por asomaros a la ventana, de verdad. Que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Benjamín, cerremos como de costumbre esta ventana de los libros. Una de mis que favoritas. ha premiado un relato poético con un Una poema. de mis favoritas, que es la rumana Ana Blandiana, me parece una poeta estratosférica. Tendría que ganar el premio Nobel, si no el premio Nobel estará equivocado otra vez. Ahora ha sacado un libro nuevo, Se hace el silencio en mí, el editorial Visor, acaba de salir el último libro de ella. Y este poema se llama De vez en cuando, y mira qué hermosura. Ana Blandiana. De vez en cuando, como si la historia se hubiera detenido, se hace silencio en mí. Es como una luz inmensa en una llanura sin fin. Una mezcla de felicidad y terror, como ante la presencia de Dios. Solo dura un segundo, pero siento que podría ser así por siempre si tuviera la fuerza suficiente para marcharme, sabiendo que volveré, como se marchan las aves cada otoño hacia su vida del más allá. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Buenas tardes, Nieves. Hola. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo tardes. estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. Está visto que esto que tocamos, esto de la historia es un continuo. Esto no para nunca. Siempre que cuentas algo te queda algún detalle pendiente. Bueno, y si la semana pasada no, y todo el mes estamos dando mucho la matraca con los 50 años de la muerte de Franco, que es lo que toca, aunque haya pasado el 20N, hay piezas del puzzle que tenemos que seguir colocando. Por ejemplo, el primer discurso de Juan Carlos como rey y lo que eso suponía. Es decir, después de la dictadura, la restauración, o mejor dicho, la instauración de la monarquía. Exactamente, bien dicho, la instauración.
Mira, hace 5 años, en 2020, el ayuntamiento del municipio catalán Mont-Roig del Camp, en Tarragona, estaba y está gobernado por el Partido Socialista de Cataluña, aprobó, y lo hizo de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, aprobó cambiar la nomenclatura de la calle Príncipe de España, que estaba puesta en honor de Juan Carlos, porque eso suponía una exaltación del franquismo, está clarísimo. Y esto de Juan Carlos, Príncipe de España, que jamás fue príncipe de Asturias. También claro, es que Juan Carlos nunca ha sido príncipe de Asturias. Bueno, pues esto también merece que lo expliquemos, porque fue un título inventado y por tanto en España no existió eso de la restauración que muchos periodistas han venido repitiendo, porque creo que o desconocen la diferencia, que ya nos han explicado muchos historiadores, lo han explicado, o sea que ya es hora de saberlo, o lo hacen pues por contribuir al blanqueamiento. Pero bueno, esto luego. Mira, yo ojalá me equivoque, pero creo que... ¿Qué pasa con Mont-Roig del Camp? A ver. Que creo que es el único municipio que ha retirado el honor de una calle a Juan Carlos, puesto que él y toda su estirpe son producto del franquismo, son el legado de la dictadura. Todo el mundo conoce ya todas las indecencias del padre de Felipe VI, sus delitos, sus desmanes, su inmoralidad, pero fíjate que ahí siguen universidades, hospitales, avenidas, recintos feriales, plazas y calles con el nombre de Juan Carlos I, un señor al que hemos expulsado de España por sus corrupciones. A mí me agrada especialmente que fuera Mont-Roig del Camp el ayuntamiento que diera el paso, y me sorprende mucho más que fuera con un alcalde socialista, con Fran Morancho, que debe ser de los poquitos a los que no se les ha olvidado que el PSOE nació republicano, hasta que Felipe González lo estropeó todo, y menudo estropicio hizo. Mont-Roig del Camp es, entre otras cosas, el municipio donde Joan Miró pasaba sus veranos, y es donde nació Antoni Benages, el maestro republicano asesinado en un pueblo de Burgos en 1936, que dio lugar a la peli que volvemos a recomendar, El maestro que prometió el mar. Efectivamente. Mont-Roig del Camp es ese lugar, entre otras cosas, pero estas dos yo creo que merece la pena que las subrayemos. Es un lugar que hay que visitar por todas estas cosas, ¿no? Y el maestro que prometió el mar, que aún permanece en la fosa al que lo arrojaron. ¿Lo han buscado? No lo encuentran. No lo encuentran. Como ya ha terminado el jolgorio por los 50 años al menos el jolgorio del mogollón del día, por los 50 años de la muerte de Franco, y en cambio el aniversario de los 50 años de la imposición de su heredero Juan Carlos como jefe del Estado ha pasado muy adornadito, pues ha pasado adornado con la cara de Felipe VI, como si él no fuera producto de la misma dictadura, pues he pensado que también demos su sitio al padre del actual jefe del Estado y reconozcamos sus méritos franquistas, haciendo un comentario de texto ligero de su primer discurso como rey hace 50 años, que fue el 22 de noviembre de 1975. ¡No me toques los Borbones! Soy jefe del Estado sin ganar elección. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón. No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón. No me toques los Borbones. No me toques los Borbones. Es buena la canción esta de Scar. Sí. Oye, aquel primer discurso de Juan Carlos, ¿cómo empezaba? Va, a ver, fue largo, pero hombre, vamos a ir al turrón y haciendo acotaciones al margen. Empezaba bonito. En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, el dolor es porque se le murió su padre putativo, Franco, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Esta es la primera parte. Lo de tradición centenaria es mentira, porque los españoles llevábamos 200 años intentando saltarnos la tradición de los Borbones y por eso los habíamos expulsado de España ya 3 veces. Sí. Claro, porque es que no nos gusta esa tradición. 3 veces, pero alguna de ellas fue expulsada más una vez, incluso. María Cristina de Borbón, que ya hemos contado aquí. Esta tuvo que ser expulsada del país en 3 ocasiones. En 1840, en el 54 y en 1868. Que este año ya fue el rizar el rizo porque fue una expulsión doble. Se
expulsó a la madre, Isabel II, a la hija, y ya salió toda la tropa, toda la macrogranja, hasta que volvieron con un golpe de Estado, que esto sí es tradición de los Borbones. Los golpes de Estado o los dan o están en el ajo de los que los dan o los apoyan, pero vamos, no se pierden ni uno. Sigue el discurso. Venga. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles... Cuidado. Otra pausa. Perdone usted, señor Majestad, pero ¿a qué mandato de los españoles se refiere? ¿En qué momento los españoles le trasladaron el mandato de la jefatura del Estado? Bueno, hubo un referéndum, ¿no? En el año 47. Sí. El de la sucesión a la jefatura de Estado que organizó Franco. Sí. Se debió referir a eso. Sí, se debía, suponemos. Es una votación organizada por un dictador hacía 30 años, en el 47, y en la que Franco obligó a los españoles a que votaran sí a que España fuera un reino católico, y que se votara sí a que él, al propio Franco, le sucediera un rey que ya decidiría él quién sería. ¿Se refería el padre de Felipe VI a esa votación en la que el dictador amenazó con la excomunión a los que votaran no? Y amenazó igualmente a los que se abstuvieran con negarles el certificado de buena conducta era necesario para encontrar un trabajo, y les amenazó también con retirarles la cartilla de racionamiento. ¿A eso lo llama Juan Carlos mandato legítimo de los españoles? Bueno, continuaba el heredero del dictador en aquel discurso de hace 50 años. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Eso es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Totalmente. Eso en es nuestra ya me contarás, sí, en nuestra vida política actual está muy presente Franco, porque el Partido Popular se ha encargado de defender su memoria y el PSOE ha sido durante muchísimo tiempo flojo, lento, muy lento contraprogramando, muy lento. O sea, un pasito para adelante y dos para atrás. Sigo con el discurso. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio. En esto también tenía razón. Millones de españoles aún no han podido olvidar que gracias a la represión de la dictadura de Franco, 6.000 fosas comunes en España guardan a decenas de miles de asesinados por el primer soldado de España y ese gran estadista que fue Franco. Y para terminar el comentario de texto, ya solo vamos a recordar una frase de su discurso que yo no he entendido, no la he entendido, sí, y un par de mentirijillas más, pero después de estos ritmos de rock vallecano. Gracias al dictador, gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias al dictador, 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 por la gracia de Dios y a su constitución. ¡Jaque al rey! Ni reyes, ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos, ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes, ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos, ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes, ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos, ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes, ni amos. ¡Jaque al rey! Para ti, para mí, fuera el rey. Para ti, para mí. Oye, ¿qué es lo que no entiendes? Lo de las mentiras también, pero ¿qué es lo que no entiendes? ¿O quieres empezar por las mentiras? No, a ver, lo que no entiendo, y lo que no entiendo lo digo en serio, no es ningún sarcasmo, pero es que no lo entiendo. Dijo, no sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones. No entiendo. Yo de verdad que no lo entiendo, porque España ya estaba unida por decisión de su jefe Franco. Una grande y reprimida, pero una y grande. ¿O es que Juan Carlos iba a lanzarse otra vez a la conquista de América y las Filipinas para restaurar el imperio? Es que no entiendo lo de... Una frase un poco confusa. Solar patrio, la integridad de nuestro solar patrio, en fin. Y respecto a las mentiras, dijo: el rey es el primer español obligado a cumplir con su deber. En este momento decisivo de mi vida afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. Y el único deber con el que cumplió fue el de enriquecerse.
El padre de Felipe VI ha cometido 16 delitos por los que no puede ser juzgado. O sea que además de impune, encima será el eterno presunto de todo. Y segunda mentira, que sobre todo es un chiste. Dijo que se sentía profundamente católico y expreso mi más respetuosa consideración para la Iglesia. Ya está, es fin del chiste. Esto es un chiste. A ver, le vamos a recordar al católico Borbón de pacotilla que sus 10 mandamientos se los ha pasado por el forro uno a uno. No hay ni uno intacto. Ni honró a su padre, ni dedicó el 7º día a su Dios porque se iba de regata, ni cumplió con el no matarás porque, aunque por un accidente, pero mató a su hermano, ni dejó de cometer adulterio, porque no paró de ser adúltero. Respecto a no robarás, pues nada que añadir, que vamos a decir. Sobre honrar a su Dios, pues ya me contarás viviendo en un país musulmán. Y así hasta 10. Pero bueno, como los católicos se lo toman todo a cachondeo y ahora resulta que todos son metáforas, pues sus mandamientos deben serlo también, metáforas. Oye, y lo que hemos comentado al comienzo, lo del nombramiento de Juan Carlos como príncipe de España, ¿nos lo tomamos también como una metáfora o no? No, eso no fue una metáfora, eso fue un disfraz. Pero ese término fue una cosa bien hecha por Franco, eso de príncipe, porque Franco sí era observante de la rancia tradición monárquica española y sabía que Juan Carlos no era el heredero legítimo al trono. El heredero legítimo era el príncipe de Asturias, que estaba así nombrado, era Juan de Borbón, que ya ostentaba ese principado, y por tanto Franco tuvo que inventarse un título para Juan Carlos, que fue el título Príncipe de España. Es un título que, como inventado que era, podría anularlo cuando quisiera o retirárselo, como estuvo a punto de ocurrir, para dárselo a Alfonso de Borbón, al marido de su descocada nieta, Carmen Martínez Bordiú, o también lo podía usar para instaurar una nueva dinastía. Por ejemplo, nombrando príncipe a un Franco. Claro, es que eso estuvo. Sí. Por eso el mayor de sus nietos tiene el apellido Franco por delante de Martínez Bordiú, es el único. El príncipe de Asturias el Principado de Asturias es una prerrogativa real y solo puede ostentarlo el que lo puede ostentar, al que le toca según las leyes dinásticas. Y puesto que Juan Carlos no era el heredero legítimo, Franco jamás usó la palabra restauración monárquica, nunca, que es lo que la prensa lleva utilizando estos días porque es lo que han estado colando desde la zarzuela para tapar las vergüenzas del padre de Felipe VI. Ni Juan de Borbón ni Franco pronunciaron jamás la palabra restauración, nunca. Solo decían instauración. Que la diferencia está muy clara. Por resumirlo, de haber existido una restauración monárquica, el rey tendría que haber sido Juan de Borbón, ¿no? Exactamente. O sea, lo que hizo Franco, entre otras cosas, fue interrumpir la sucesión e instaurar o establecer una nueva línea. Claro, por eso ellos siempre hablaban de instauración. Insisto en que Franco nunca, jamás usó la palabra restauración. Y cuando Juan de Borbón se enteró en Estoril de que el dictador había nombrado sucesor a título de rey al traidor de su hijo, además de cagarse en su padre, que era el mismo, que se oían los gritos al otro lado del Atlántico, difundió su famoso Manifiesto de Estoril con fecha 19 de julio de 1969, donde mostraba un monumental cabreo y donde decía: «Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración». Es por eso que, además, Juan de Borbón se hacía llamar, por todas partes, y así se dirigían a él, Su Majestad el Rey Juan III de España. Y para añadir más mentira a la mentira y más disfraz, Juan Carlos, para tapar su propia ilegitimidad, nombró a su padre después de muerto y así está inscrito en su tumba como Juan III, que es el rey que nunca existió, padre de un príncipe que la verdad tiene menos entidad y tradición que el de las galletas de chocolate. Hala, nos vamos de fiesta, Nieves. Venga. Mañana más. Mañana más. Muchas gracias, Carla. Un beso. Chao. Lo que queda del día.
con Isaías Lafuente. Dale, Isaías. Pues nada, lunes 24 de noviembre, Francino, van pasando los lunes y tenemos la sensación de permanecer atrapados en el tiempo, de vivir en el Día de la Marmota. Y esa sensación es la que expresabas tú hoy al abrir la ventana. Yo tengo un poco esta sensación y supongo que no soy el único, pero de verdad siento que estamos como atrapados en una especie de Día de la Marmota, donde los escándalos de corrupción por un lado y las actuaciones judiciales, digamos que extravagantes, por otro, van socavando cada día un poquito más la confianza en la política y en la justicia, la confianza en el sistema, en definitiva. Todo ello convenientemente regado y amplificado por una conversación pública en los medios, en las redes, casi en cualquier espacio, una conversación que ya no es digna de tal nombre y donde pescan quienes intentan, precisamente desde dentro, reventar el sistema. Pues esa era tu sensación y era una sensación compartida. Ha comenzado el juicio contra Jordi Pujol, bueno, contra él y contra todos sus hijos. Andrea Villoria nos lo contaba. Pues se juzga al expresidente Jordi Pujol, a sus 7 hijos y a una decena de empresarios acusados de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, delitos contra Hacienda y frustración de ejecución. Esa es la lista de delitos, básicamente por la fortuna que escondieron en Andorra durante 35 años. El kit aquí es de dónde salió ese dinero. Y han pasado 11 años, 11, y sorprende la parsimonia si lo comparamos, nos decía Toni Martínez, con otros procesos. Ha comenzado hoy el juicio a los Pujol. La instrucción de este caso, como sabéis, ha durado 11 años. 11 años. Pujol ya tiene 95, principio de Alzheimer, y la sala le permite que esté en su domicilio. Después de 11 años ya tiene 95. Imagínate que lo declaran inocente, no te da margen a celebrarlo. Otros casos van más rápido. ¡Culpable! El caso del fiscal general ha sido como el chiste de Eugenio que decía: ¿a qué hora sale el rápido de Irún? ¡Ya! Ha ido tan rápido que hemos conocido el fallo antes de la sentencia. El Tribunal Supremo nos lo ha contado como si fuera un partido de fútbol. Hemos ganado 5-2. La sentencia será de condena y un día de estos ya diremos por qué. ¡Hala! ¡A tomar por culo! Pues nada, vayamos con el otro juicio, con el lento. Ahora se prevé, después de 11 años, una vista de 6 meses. Pero el comienzo del juicio contra toda la familia Pujol se ha colado en la primera de las noticias del día del Mundo Today. Jordi Pujol acepta ser juzgado por videoconferencia, pero advierte de que tendrá que robar el wifi. Es que solo tengo un 3% de cobertura aquí, lamenta. El gobierno intentará aprovechar el Black Friday para sacar adelante los presupuestos. El Ejecutivo está pendiente de que Siemens aplique sus descuentos para comprar varios robots aspiradores y trenes para Cataluña. Ayuso celebra desde su exilio en Madrid la victoria judicial de su pareja. Parece que el régimen se debilita, pero es pronto aún para volver, ha declarado. García Ortiz condenado a pintarle el ático a González Amador. Cuando se publique la sentencia, se sabrá de qué color. El Poder Judicial se independiza mudándose a un ático de Quique Sarasola. Los magistrados celebran que, tras la separación de poderes, se haya podido quedar con el piso. Pues hablando de pisos y de un piso concreto, la que está feliz con la sentencia del fiscal general ex fiscal general del Estado es Isabel Díaz Ayuso. Hay gente que, aunque respete la sentencia, el fallo, de momento, sigue creyendo en su inocencia, pero ella no. En cambio, hay otra persona que está muy alegre. Desde el jueves habla. Durante los últimos meses no hablaba de este caso, porque se trataba de un ciudadano particular que a ella no le concernía. Pero desde el minuto siguiente de conocerse el fallo no ha callado. Se creen que están por encima del Supremo, que al Supremo le han nacido otro Supremo. Van a por cualquiera que ose hacer su trabajo. Los españoles nos dimos en la y luego no se solventa esto fingiendo que habla nada y nada que ver, acuchillado. Está feliz. Está en su salsa hablando de acuchillamientos y dictaduras. ¿Débiles morales? Vivimos en la dictadura de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe que las dictaduras se caracterizan por el poder descentralizado en gobiernos de autonomías, y en las dictaduras la oposición tiene la mayor parte de esos gobiernos. Bien. Por ejemplo, en la dictadura de Franco, la Comunidad Autónoma de Madrid la gobernaba Santiago Carrillo. Claro. Y cada día convocaba a la prensa para decir: Franco es un dictador, nos asfixia, nos persigue, nos encarcela, nos fusila. Bien.
¿Y os acordáis de aquellas? Bueno, no os acordáis porque sois jóvenes, pero había manifestaciones durante los 40 años de franquismo, había manifestaciones autorizadas por la policía, protegidas por la policía, en las que se coreaba ¡Francisco Franco, hijo de puta! Pues sí, es historia ficción, pero hay muchos que se la creen. Ahora bien, al margen de esto... Ahora bien, dejando de lado todo esto, objetivamente el Tribunal Supremo le ha dado una alegría. El juez Marchena le ha dado una alegría. Poéticamente dicho. Es un poema que nuestro compañero Raúl Pérez ha tenido la deferencia de cantar, así que vamos a escuchar en silencio, con el respeto que la solemnidad merece. Dale a la Ayuso alegría, ay Marchena. Darle alegría a la Ayuso es cosa buena. Dale a la Ayuso alegría, ay Marchena. Ay Marchena. Ay, Ayuso tiene un novio que es muy vivo. A la Hacienda le confiesa sus delitos. El fiscal le prepara su purito. Y Marchena inhabilita al fiscalito. Ay, dale a la Ayuso alegría, ay Marchena. Darle alegría a la Ayuso es cosa buena. Dale a la Ayuso alegría, ay Marchena. Ay Marchena. Ay. Bueno, y después tenemos el barro de las redes sociales. Que las redes sociales se han convertido en terreno abonado para esto del linchamiento, y el linchamiento personal, además, no solo político, es algo que ya sabíamos desde hace tiempo. Pero estos últimos días hay un compañero, un periodista de televisión española, que conocen muchos oyentes de la SER y no de la SER, Xavier Fortes, se ha convertido en protagonista involuntario de una campaña que podemos definir perfectamente como de acoso y derribo. Y le hemos llamado al comenzar el programa a Xavier. Ahora están persiguiéndole a costa de su hijo, al que están señalando como enchufado por su padre en la televisión pública. Esto es lo que nos decía. Primero, ya que deslice que, según me cuentan, mira, si usted está acusando de algo tan grave, cerciérese, ¿no? Según me cuentan, porque en el según me cuentan puedes incluso meterme a mí en la banda de un narcotraficante, según me cuentan. Pero es que encima, eso de que he hecho un contrato, está haciendo prácticas, un curso de formación, es un becario. Es un chaval que está empezando y mira lo que le dura el contrato, que acaba de dentro de 2 semanas y ni siquiera se han convocado oposiciones. Es un ataque organizado y no solamente contra él, también contra otros periodistas, y no es casualidad, nos decía Fortes, y siempre hay que dar la batalla. Yo creo que hay que dar la batalla. Aunque tengamos todo el viento en contra, no hay que dejar a los canallas el uso en monopolio de las redes ni el uso en monopolio de la ágora pública. No ha sido casualidad lo de este fin de semana. No. Yo creo en las casualidades existen, pero que prácticamente en un mismo fin de semana, a 3 periodistas que coincidimos en bastantes cosas de cómo es nuestro país y el mundo, porque nos apetece y nos da la gana, se le han metido no con nosotros, sino con nuestros hijos, que es la forma más miserable de meterse con alguien, no es casualidad. Y es una especie de ataque vicario, que le ataquen a él, decía y reclamaba, si quieren, pero que no toquen a su hijo. Si quieren atacarme a mí, que lo hagan. A mí me gustaría que no me atacasen con insultos, yo no lo hago. Yo nunca he hablado, por cierto, de ningún familiar de nadie, lo que está diciendo Carmen Sastre es falso. Pero que me ataquen a mí. Ahora, para hacerme daño a mí, que utilicen a mi hijo, difundiendo su foto, poniéndolo casi como una diana, ampliando su foto, metiéndose con un becario, con un chaval, me parece lo más rastrero, lo más ruin, lo más miserable que he visto en muchísimos tiempos. Y en este fin de semana hemos pasado de recordar los 50 años de la muerte de Franco a empezar a rememorar los 30 y tantos del reinado de Juan Carlos. 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Pues eso, hemos pasado de rememorar esto, pero hoy Nieves con Costrina ha pasado página de la historia y nos ha recordado los 50 años de la coronación del rey. ¡No me toques los Borbones! Y hoy, con un objetivo muy claro, se ha dedicado a hacer un análisis de texto del primer discurso pronunciado por Juan Carlos de Borbón el 22 de noviembre de 1975. Empezaba bonito. En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, el dolor es porque se le murió su padre putativo, Franco, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes
tradiciones y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Lo de tradición centenaria es mentira, porque los españoles llevábamos 200 años intentando saltarnos la tradición de los Borbones y por eso los habíamos expulsado de España ya 3 veces. Sí. Sigue el discurso. Venga. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles... perdone usted, señor Majestad, pero ¿a qué mandato de los españoles se refiere? ¿Se refería el padre de Felipe VI a esa votación en la que el dictador amenazó con la excomunión a los que votaran no y amenazó igualmente a los que se abstuvieran con negarles el certificado de buena conducta necesario para encontrar un trabajo y les amenazó también con retirarles la cartilla de racionamiento? ¿A eso lo llama Juan Carlos mandato legítimo de los españoles? Muy interesante este análisis de texto. Y esta mañana en Hoy por Hoy se han planteado una cosa muy curiosa sobre el 75. Si tienes un hondo penar. Pop ha planteado a sus oyentes qué es lo que habrían hecho en 1975 con el teléfono móvil que en estos momentos manejamos. Y él tenía una idea muy clara para abrir boca. Mira, yo haría una cosa terrible. Pero sí, yo me bajaría todas las pelis de Almodóvar y entonces transcribiría los guiones y le robaría toda su filmografía. Vale. Un beso, Pedro. Tú te bajas todas las pelis que ya sabes que se han hecho, te las copias y para ti. Para forrarse. Bueno, y hoy es lunes, no olvidemos que los lunes son lunes de fútbol. Aunque los compañeros de la dupla de Hoy por Hoy llevaban 3 semanas sin aparecer, porque Mazón compareció durante 2 lunes seguidos y retransmitimos ambas comparecencias. Hoy se han planteado un asunto también interesante, eso de que el fútbol no vale para nada. Bueno, pues Rafa Cabeleira y Galder Reguera decían... Porque yo estoy muy en contra de esta gente que va todo el día diciendo las cosas que valen para algo y las cosas que no valen para nada, ¿no? Me cabrea mucho este tipo de personas que vienen y te dicen es que la historia no vale para nada, es que la poesía no vale para nada, es que nada vale para nada. ¿Qué les vale a estos señores? Por contraposición, yo estoy muy a favor de las cosas que no valen para nada y por supuesto del fútbol. Yo estoy con Rafa, yo estudié filosofía y cuando nos preguntaban para qué sirve la filosofía respondíamos para no hacer preguntas tan tontas como esa. Y con el fútbol es un poco igual. ¿Para qué sirve el fútbol? Pues para no hacer esa pregunta. No sirve para todo y no sirve para nada y hay que buscar un poco esa idea pues de lo bonito de las cosas que no son directamente útiles en un sentido utilitarista. Y a mí me gusta el fútbol este que se adapta a cualquier contexto, ¿no? Que cuando no tenemos nada mejor que hacer, pues jugamos un partido y puede ser con una lata de refresco en el pasillo de la universidad o con una piedra, etcétera. Y ese tipo de fútboles son los bonitos. Y hay cosas que aparentemente no valen para nada y sin embargo nos pueden alargar la vida. Hoy Javier Ruiz nos ha presentado a Ana María Cuervo, que es codirectora del Centro de Estudios Einstein de Estados Unidos, que trabaja para aumentar el número de años en los que podamos vivir sanos. Investigan sobre la autofagia, que es el sistema de reciclado celular que se va agripando con nuestra edad, pero se puede estimular, motivando a las células. ¿Y cómo se hace esto? Primera receta para motivarlas. El espacio entre comidas es lo que activa autofagia cada día. Por ejemplo, entre la comida y la cena, si no picoteas, el sistema este de limpieza celular se activa y eso es bueno porque hace que se quite lo malo y además te da energía. Segunda. Intentar separar un poquillo las comidas y no estar comiendo 24 horas al día como estamos últimamente, simplemente para darle tiempo a que se active. Y la tercera, ojo, dormir las horas que tocan. Cuando tienes un comercio, tú no limpias cuando tienes a los que vienen a comprar. Tú limpias cuando tiras ya de persiana y dices, bueno, ahora ya está todo tranquilo, ahora me pongo a limpiar. Entonces las células pasa lo mismo. Durante la etapa de sueño es cuando hay una limpieza mucho más profunda. Si nos acostumbramos a de verdad dormir las horas que debemos dormir, también podemos promover la limpieza celular. Pues nada, consejos no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Y cerramos este lunes, Francino, con el que abrimos la Semana de los Ondas. Y hoy hemos hablado en La Ventana de los libros con Antonio Martínez Asensio, Un libro, una hora en la SER, y Óscar López, Página 2 en Televisión Española. Los dos señalados por los Ondas. Nosotros hacemos un programa un poco clandestino. Yo escribo, leo en casa, tranquilamente venimos aquí, grabamos los miércoles, emitimos de madrugada. Entonces, todo lo que sea retorno, cada vez que alguien se acerca y nos dice, os escuchamos y es fantástico, es una maravilla. Empezamos justo en noviembre de 2007. Yo pensaba que aquello duraría, bueno, siendo generosos, un par de años. Digo, bueno, a ver si llegamos un par de años y en los últimos 10 han pasado como un auténtico suspiro. Hemos llegado a las 19 muy felices y, como decía ahora Antonio, un premio así para un programa pequeño, para
para un programa modesto, para un programa cultural. Claro en estos que sí. tiempos que corren, pues la verdad es que es un subidón. Pues ellos nos animan a leer, pero les hemos preguntado qué leen ellos. Y paradójicamente, Óscar López nos ha confesado que en cierta manera esto de leer profesionalmente le ha hecho perder la pasión de leer por el puro placer de leer. Tengo la suerte de que los elijo yo. Entonces eso también me permite seguir teniendo el placer de leer un poco lo que quiero, ¿no? ¿Y tú, Óscar? Nosotros hacemos un programa de actualidad literaria en el sentido en que lo que leemos es lo que se publica ahora, son novedades, ¿no? Entonces te pasas la vida leyendo siempre por trabajo y ese es mi problema. Yo lo confieso públicamente siempre, he perdido el placer de leer por eso, por el puro placer, porque todo lo que leo está vinculado con el trabajo. Y luego pasa otra cosa con los libros, que muchos tienen incorporada banda sonora. Por ejemplo, el Tokyo Blues de Murakami, su título original era una canción de los Beatles con la que hoy cerramos la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Should I say she once had me? She showed me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit down.